No, ¿Eh? yo Sí, preferiría que sigamos y que va a volver a salir. Que tengamos la no conciencia sé, de pero que no se grabó. A ver, no, No, bueno, porque dale. ahora se hizo el panorama. esto Ya es más vieron o Bueno, que menos así. Por a ver. ejemplo, el registro de cosas que se puede hablar es del 95 en adelante. Hay un quiebre desde, diríamos, 97. Sí, Hay un quiebre en cuanto a la necesidad de los artistas jóvenes de Córdoba y lo que hay alrededor que no cumple la función que ellos necesitan, claro. ¿no? Hay una necesidad de empezar a gestionar situaciones que no existen. Que no existen desde las instituciones o desde los lugares con los que contamos los artistas para mostrar y para trabajar. Entonces, Y hay está una esa necesidad. carencia, y terminamos diciendo como que hay una carencia, o sea que no existe en realidad el operador cultural que diga, bueno, yo en tal espacio hago esto, esto, esto. Solamente un nexo, solamente trabajando digamos, con la gente de Córdoba. Lo que sí hay son galerías que trabajan con los mismos artistas, que nuevos artistas entran en esa galería, pero que no es lo que se está necesitando. Claro. No hay una respuesta Y yo desde una insisto institución. yo insisto en lo de la reflexión con respecto al contexto, o sea, todo eso le falta reflexión con respecto a lo que nos pasa realmente en Córdoba y lo que pasa, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos hacer. Cielo teórico no lo Entonces, plantea. no, bueno, pero lo que pasa es que cielo teórico está de este lado, me parece, ¿no? O sea, de lo que yo hablo es de esta No. situación antes del 97, ¿no? Ah. Ahora sí, porque en realidad ahora también hay en algún punto se empieza a ver nexos, se empieza a ver nexos, Sí. pero fue hasta el 97 en que no había nexos, en que nada, que los artistas tenían otras preocupaciones y otros intereses y estaba puesto la mirada fuera de Córdoba o en Córdoba pero No, de otro, yo digo, de otro afuera lugar. de Córdoba, pues yo he encontrado situaciones en que ni siquiera entre los artistas, dije, tienen un trato, no sé, De interés en la de- obra. claro, o por el otro o por lo que está pasando. Entonces hay un problema de actitud ahí. Claro, pero ¿cuál era el problema de actitud? Para mí que era ese, o sea, meterse en la obra individual Claro, y después mirar afuera. y después esa obra individual pues, hacerla circular dentro del circuito establecido, que era el Sí. circuito De las hegemónico galerías. de las galerías y del mercado del arte. O sea, no había una intención de hacer una gestión cultural compleja de lo que es Córdoba, del arte en Córdoba, ¿no? O sea, no había una reflexión sobre qué es el arte en Córdoba, cómo es. Bueno, aparentemente por lo que ustedes dicen, eclosiona la acción y la obra a partir del 97. Quiere Sí. decir que es buena en el momento actual, porque hay 4 años de presentación. Sí, Entonces es como razonable que en este momento surja la teoría de los actos. Porque la primera, digamos, cosa importante es el acto y la obra. Sí. Luego la reflexión, sobre todo cuando está hecho desde artista. Sí. Viene marcado desde un físico, desde un operador que, digamos, tiene a priori el qué, pero el artista está creando sin ese qué y ese a priori, ¿no? O sea, está creando y luego puede recapitular. O sea que es un momento interesante Sí. que está sucediendo. yo creo que Frente además, a lo que se fue dando ahora. Sí. Por ejemplo, a mí me gustaría que se pudiera describir obras. ¿Cómo fue las intervenciones en la calle o cómo fueron las intervenciones o las ocupaciones en las casas que ustedes mencionaron? bueno, en caso de, a ver, en el caso de lo que pasó con Azul Talo, creo que primero que fue una situación sumamente instintiva, ¿no? Y intuitiva. O sea, ellas sentían que tenían que hacer algo más. Cuando yo he charlado con ellas de este tema, ellas hablan de esa muestra como algo que fue casi expresionista,
¿no? Esta decisión de hacer algo desde las tripas, porque ellas sentían que necesitaban eso. Estas muestras fueron muestras súper fuertes, en primer lugar porque eran casas tomadas ilegalmente. ¿Realmente? Realmente ilegalmente. Eso es cierto. ¿No? O sea, se tomaron casas No es que ilegalmente. se dieron casas No. para hacer ese acto. Se tomó ilegalmente, el caso de la primera, que no recuerdo el nombre de la muestra, pero el caso de la primera muestra, se tomó una casa ilegalmente y vos tenías que tocar la puerta para entrar, y además no duró, creo que duró 3 días, y estabas adentro y sentías que en cualquier momento te llevaban preso, porque estabas ilegalmente ocupando un lugar, Una casa abandonada. una casa en la ciudad. Yo no sé si vos fuiste a Mundo Mix Mundo Mix fue en el... 96, Sí, me parece que sí. porque ahí lo que habíamos hecho con Marcelo Nucenovich, Simbad y qué sé yo, Fue era bárbaro. O en ese Paula fue Lazarna, Marcelo Nucenovich, Simbad Seguí y yo. Ese es un antecedente que me había olvidado. Ese es un antecedente, Ese es- yo creo, porque ahora que hablas de esto me muy estoy acordando. fuerte. Ese es Armamos muy fuerte. Mundo Mix, que era, bueno, no sé, eran 3, y se hicieron 3 nada más, después no cooperó. En el Centro de Arte Contemporáneo, en teoría, bueno, para juntar fondos, que nunca juntábamos muchos, porque los artistas y la economía no van de la mano. Entonces eran eventos que se invitaban DJs de Buenos Aires, más DJs de Córdoba, y había muestras, eso era todo en un patio interno. Además había como, no sé, en la última había como una feria. Y había gente que hacía diseño de ropa, entonces esa gente se ponía su stand y vendía el diseño de ropa. Había gente que hacía té chai, ¿no? Un té hindú. Y te vendían té hindú. Y cada uno que estaba como experimentando con algo participaba de eso. Y además estaba adentro de las salas toda muestra contemporánea, porque era Mónica, sí, era fantástica. ¿Cómo se llama? La petiza colorada. Bueno, no importa, me olvidé en este Yo momento. tampoco lo- Pero participamos. En el 96, Mónica, ya que no importa cómo se llama el apellido, hacía una obra que a ustedes les interesaba. Sí, Sí, claro. Sí, Estamos hablando de la 96. 96. Lo que No, pasa que 96, era, te diría 97, 96, 96, no, antes que pase lo de la casa tomada, un año antes fue esto. fue una... Y era toda una muestra de artistas, te dirías, que lindaban, ¿no?, en lo conceptual, que trabajaban sobre una base minimalista, pero en cuanto pero a los sí, materiales, porque en definitiva había una obra tan kitsch, Era... ¿entendés? Y había otra que... Y ya- todo era ¿Cómo quizá. era tu obra? No, yo no tenía obra. Vos lo organizaste. Claro. Y Marcelo organizaba la parte de Bueno, arte. eso también es como... Eso yo creo O sea, que ustedes ese... hicieron de operadores, Sí. 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 coordinadores, organizadores. Yo, bueno, cada uno le tocaba algo. A mí me tocó organizar una barra, qué sé yo, Pero las fue un grupo ferias, de operador. sí, O sea, fue un grupo operador. sí. Porque los artistas No, sí, fueron todos. convocados, invitados de alguna forma, Todos. pero fueron ustedes. Bueno, y entonces, o sea que hay... Yo o creo sea, que ese hay- fue el primero. Claro, vos El decías primer esto quiebre. de que si nos interesaban las obras, ¿no? Antes de ir con esto del quiebre. Yo creo que en realidad siempre hubo artistas y obras interesantes. Lo que pasa que no hay un lugar con quien las exhiba, Pero bueno, No hubo, ese era, no hubo, no hubo claro, hasta no ese hubo hasta momento. ese momento una gestión realmente visible de todo esto. Y además, hasta ese momento yo creo, y era lo que yo sentí, también era una situación muy incómoda para el que hacía esto, salir a mostrar esto, ¿no? Porque recién hablábamos de arte kids o de arte conceptual, cuando hasta ese momento había sido siempre, en mi caso, que yo lo viví muy de cerca, fue Córdoba, la ciudad de pintores, hombres,
y la pintura de no sé, de 1,80 por no sé cuánto, ¿no? Y esta cosa La pintura por pintura. expresiva, ¿no? Que fue también como, en realidad supongo que fue también una herencia de los 80, ¿no? Pero hasta ese momento también había como un cierto temor de mostrar esas cosas, que en realidad en eso que vos decís, el mundo mix, creo que fue, ahí empezó Fue el quiebre. Mirá, me estoy dando cuenta ahora. que la recepción fue como también rara, ¿no? Me parece que fue como rara la recepción, porque fue una recepción más dislocada, me parece. Sí, No donde fue... el protagonismo era de los jóvenes. sí. Sí. Y todo era hecho por gente de menos de 35 años. O 40, ponele. Como mucho. Y Hay que también era muy rescatar- interesante, por ejemplo, porque se hicieron 3 eventos y cada evento participaban artistas diferentes con diferentes propuestas, con bla bla. Y en el último creo que era, cada uno había agarrado un país. Vos tenés que agarrar un esa- país. genial. Esa fue fantástica. En un momento, así en la galería, había unos bloques de hielo divinos, ¿no? Tegoteando, qué sé yo. Y en eso me encuentro con un colgado, que yo no sabía quién era, que me da la mano, dame una mano. Cuando me da la mano, así digo, ¡ay! Me deja un cubito de hielo con no sé qué adentro y eso era Finlandia. Después entrabas a otra sala y era todo azul, azul, azul y estaba todo hecho Ay, de, el sí. metro de Londres, ponele. Obras fantásticas. Además obras realmente de calidad, si hablamos en los parámetros de cómo calificamos las cosas, de ¿no? presentación impecable. Impecable. Todo era impecable. Y además con Hay material de concepto... eso. Por supuesto que no, porque yo no registré Solo de los nada. registros es otra cosa también como terrible. En el caso de Azul Talo tampoco tienen los registros de esas muestras. Pero porque, vuelvo a insistir, no había una... No hay una conciencia. No, y además la intención era una intención de hacer... Pero acá y en quebrar. ustedes está la Sí. yo, por ejemplo, me están hablando y yo estoy viendo eso. Entonces volvamos a las obras que estaban. por Ay, ejemplo, no, ahora, no, pues. la de la India. ¿Cuál es? La de la India entrabas así, bueno, viste que India y sus olores, muchos Claro. saumerios, una ambientación, no sé qué, un videíto. Te sentabas a ver el video y estaba una de las chicas con un sari de 5 metros y te explicaba todas las posiciones que te podías poner en el sari. Entonces, bueno, te haces 2 vueltas para adelante, le haces un pliegue. Le haces 2 vueltas para adelante, le haces un pliegue. Pero había una persona que te lo hacía, o sea, vos lo veías. Otra persona que lo decía y el texto abajo con las letritas para que vos lo leyeras. Ah, mirá, No. pero la Y presentación. eso también da, yo creo que también ahí El sari naranja. ¿Entendés? Yo recuerdo muy bien. que en ese momento, en esta historia, hubo una gran movida hacia Córdoba, de muchos lados, por los libros. Sí. O sea que incluso se hicieron en lugares naturales, Sí. cuentos que Sí. iban Y de todo el la- mundo. Sí. O sea que fue una movida. Sí, fue una movida. Bueno, yo creo que la grosa. movida de los DJ es una movida también para tener muy en cuenta como arranque, ¿no? Como arranque también de subcultura, digamos, o de metacultura, ¿no? Porque los DJ trajeron un montón de cosas. Además es como que traían la posibilidad de mezclarnos, ¿no? Porque hasta ese Claro. momento no estábamos. Por un lado no sé quién, por el otro lado no sé quiénes. Pero Pero todo en eso esa se junta fiesta en nos esta fiesta. mezclábamos y mezclábamos lo que hacíamos. ¿No? Porque creo que también eso fue como, bueno, ahí arrancó también la bisagra, de nuevo, insisto con esto de que fue, porque eran Porque- momentos, ¿no? Porque incluso no el eran mundo claros mix, los el mundo momentos. mix se traía gente de Buenos Aires, que eran amigos de Simbad, ¿viste? Bueno, Sinbad Seguí fue Pandi, súper clave, fue súper clave. ¿viste? Sinbad fue clave. Porque Simbad fue el que llegó a mí con esta propuesta del mundo mix. Yo le dije, estoy adentro. ¿no? Y Me Sinbad falta que- era muy chico. ¿Cuántos años tenía Sinbad? Era chico. Era chico. Estaba organizando eso. No, era hermoso, chico. qué hermoso. Bueno,
Pero está muy bien, ya ves cómo Sí, empieza ¿Cómo? a dar. buscando la ¿cómo memoria empezamos a- aparece, Sí. aparece y se llenan de orgullo y contento Ay, de todo sí. lo que vivieron. No, yo no puedo creer. O sea, La que- obra entonces de la Casa Tomada, ¿qué era? ¿Solo la acción de la Casa Tomada o No, qué había adentro? había obra adentro y había obra muy fuerte. Estaba Marcelo Mercado, Sí. que bueno, Marcelo tiene una obra muy, muy densa. ¿Qué y en ¿con qué esa- trabaja? Videoarte. Videoarte, pero videoarte Videoarte. de acción, o sea, en ese momento trabajaba con el registro de acciones. Ahora está trabajando con el videoarte como soporte y reflexión sobre el videoarte, pero en ese momento eran acción y en una de estas casas que se tomaron, yo no me acuerdo si era un cabrito o un perro, Sí, que- trabaja con eso. ¿no? Estaba Que él trabajando se, con eso, se sí. cogía literalmente un cabrito muerto, Él, ¿no? Y en una de las casas fue acción, o sea, él estaba cogiendo el cabrito muerto y lo daba vuelta y lo cogía por todos lados. Me estás jodiendo, ¿en Te lo serio? estoy diciendo de verdad, fue muy fuerte. Pero la tenía para. La tenía claro. pero y la concentración, qué sé yo, toda esta gente ahí nomás. Nada, en realidad yo creo que A cara de esa- perro. la cara de cabro. A A cara de cabro. A cara de cabro. Ay, hoy lo que me Eran reí, cosas disculpen muy asterisco, lo que me reí hoy. ¿Viste? Estamos grabando. Ay, bueno. Entonces, Entonces nada, eran Perdón. cosas muy fuertes. ¿qué? Eran cosas muy fuertes porque además eran situaciones que además de que no las estábamos viviendo realmente, ya las sabíamos que existían todas estas cosas, que pasaban todas estas cosas, pero estar en contacto con una obra así, Sí, Era- y era una ilegalidad como la en una que ilegalidad así, y además también remarcaba, subrayaba dónde estaba realmente la intención, que creo que también empezaba a tener que ver con los quiebres de ¿Dónde las estaba la apariencias, intención? ¿no? Ajá. Porque también empezaba a tener que ver con esto de que ya no, de que la muestra, como muestra en el espacio de arte, la caja blanca y con el vernissage y con la careta, no iba más, ¿no? Y Estaba que el arte agotado. pasaba por otro lado y que también pasaba por otro lado la actitud de ver arte. No, y la actitud de generarlo, Sí, eso es. fundamental. ¿Qué repercusión hubo en la prensa? Bueno, con estas, yo no sé qué pasó con Mundo Mix. Tuvo repercusión. Digo, salieron notas en los No, diarios. pero tendríamos que hablar pero- un poquito de la prensa, porque la prensa No es lo coopera mismo mucho. que. Claro, el concepto de prensa que tenemos en Córdoba o lo que pasa con la No, prensa con no es Mundo lo Mix, mismo. ¿eh? con Mundo Mix hicieron prensa. Otro ¿Viste? día me interesó más Y o sea, se movió mucho dinero. no. Toda la gente que fue. Ah, sí. No. Bueno, no recaudamos tanta plata. En realidad, como todas las. ¿Viste? Porque, Bueno, viste, entre el alquiler, bueno, equipos, bueno, porque no sean, o sea, que vayas y que la música realmente o sea, no esté hubo bien. ninguna empresa Quilmes o qué sé yo actuando por ahí vendiendo No. bebidas. No, por ejemplo, te la daban más barata o Ah, ustedes fueron los productores. yo. O sea, Pero por tenía eso yo que era- llamar al pibe de muy Quilmes bien. y el pibe de Quilmes, Claro. viste, le decía, che, no me das cerveza, bueno, te doy, no sé, tantas cervezas pero más baratas o a consignación. O te regalo tantas, ¿entendés? Si pero me no es, compras tanto. claro, pero no después Autogestión. todo. Lo que pasa es que ahí Empieza la está. autogestión. Todo. Cuando decimos gestión, yo creo que también habría que aclarar un poquito eso. Cuando La decimos producción gestión todo es. gestión 100%. O sea, buscar el lugar, que en este caso es un centro de arte contemporáneo, pero que tampoco era que nada. que No, se no, no, copaban. porque esto también era para juntar fondos para el centro de arte. Claro. Que se recaudaron, qué sé yo, 700 pesos o 900 pesos, que no era Ah, mucha pero- plata. Pero que, bueno, sirvió, qué sé yo, para pintar algo. Está bien, O pero lo que voy es después se justamente a eso. utilizaban para. ¿Entendés? Pero lo que voy es justamente a eso, que no era por la acción o por la...
sí, por la acción de arte en sí, sino que era una cuestión de gestión en todos los aspectos nueva. No era nada más, no era como había sido hasta ese momento. Desde ningún lado, ¿no? Desde ningún lado. Y lo de la gestión yo creo que siempre ha sido, en este momento así de bisagra, pues siempre 100%. Siempre. O sea, siempre tenés que hacer todo. O sea, los artistas empezaron a hacer todo. En realidad nunca dejaron de hacer todo. Es verdad. Es verdad. Sí, nunca de no dejaron de hacer ser en todo, alguna a galería ver. que te digan, trae la obra, colgala y ya pegamos. está, o dejá, te la marcamos y te la colgás y vos podés estar con la persona que va a curar el espacio. Nunca, nunca. ¿Que quieren vino? Bueno, vamos a ver qué se encuentra. O sí, tengo un contacto, nos puede dar un poco. Pero y no es algo que además está eso- sobre, viste, No, y además eso puede haber sido muy temprano de los 90, porque después al vino lo tenemos que pagar nosotros, los equipos que alquilás los tenés que pagar vos. Hubo casos como que tenés que pagar la luz, ¿qué? ¿no? Hubo casos que tenías que ¿En pagar serio? la luz, ¿no? Entonces es como que Bueno, hay cosas... Es que hay un entrenamiento de autogestión maravilloso. Sí. Estamos en un momento en donde realmente queremos, tal vez ustedes querrían lo contrario porque no lo tuvieron nunca, y por aquí, por allá acá en Buenos Aires es como se tuvo, no queremos más dependencia con nadie, ¿no? O sea, porque bien, Ojo. ayuda a ciertas cosas también, Malogra. ayuda a ciertas otras. Claro. Sí. Entonces el esfuerzo, digamos, para retirarnos de los lugares de dependencia con respecto a físicos, operadores, galeristas, o sea, que marcaron una fuerte presencia en Buenos Aires en los 90, digamos, ¿no? Que determinaron Eso muchas no veces hubo. cuál es la En producción Córdoba a nada. realizar. En Córdoba eso no No. hubo. O sea que tienen una cierta libertad, de alguna manera, de criterio de la obra. Sí, pero por ejemplo, A ver, la prensa. ¿qué pasa? La prensa no acompaña. Lo que pasa es que yo insisto con eso, a mí me parece que no hay... Yo creo que primero que no hay tiene que medios, estar, o tiene sea, que no hay- estar acompañando todo lo que está pasando. A ver, pero yo preguntaría algo, porque primero que nada, ¿cómo es la prensa en Córdoba? La prensa no es... primero que no existe ningún medio que sea dedicado puntualmente al arte, no hay nada. Segundo, que lo que siempre hubo fueron pequeños comentarios, más allá que de la extensión, pero digo pequeños entre comillas, pequeños Pero no es tan comentarios, fuerte pero nada lo más. que sucedió en este evento en donde por una organización hecha por ustedes acudieron todos los jóvenes de la ciudad, o prácticamente todos. Sí. ¿Qué Claro. prensa se necesita si han compartido lo que compartieron? No. Yo no estoy pero hablando es por de eso, Claro, no es por eso. No es por No eso. sé cómo lo ven ustedes esa historia, porque ¿quién Eh. es el referente al cual ustedes creen? No hay. No hay. ¿Cómo no? Pasa que también, claro, lo que Bueno, pasa es que- Hay. No hay. O sea, hay una No, o dos sí, personas que... hay, sí, o sea, pero- estaba de la voz del interior, Chile, no, No me entienden la pregunta. la mujer, Verónica Mola. Verónica. Bueno, pero Verónica Mon, Verónica no, yo no considero que lo que ella haga es bueno, una crítica. El señor este que se suicidó, Barón hoy Visa. no me sale ningún nombre. varón. No, bueno, hubo como... Bueno, No. pero lo que estoy hablando Pero claro. pero Barón Visa lo sacaron de artes y lo mandaron a cultura, entonces escribió, empezaba, ¿entendés? Empezaba a hacer o críticas de libro o... Bueno, pero digamos, si son 4 años en donde las cosas empiezan a aparecer dentro de su generación más o menos interesantes, no es más productivo, no es el hecho de lo que está sucediendo en todos los estratos que Sí. la prensa No, difunde, pero- no se está difundiendo igual entre todos Claro. los componentes de la No, pero además de la difusión... Yo porque creo que la cuando- prensa no lo estamos hablando como difusión, Diciendo que Claro, hoy esperemos por que hoy sino, no que una sea- sino como un organización- soporte. Claro, yo quiero decir algo que pasó y es experiencia.
que me pasó. No, pero es de Dale, verdad que dale. me pasó. Porque yo necesito que después de que las cosas que estén pasando estén quedando registradas. Necesito que haya análisis exteriores, Claro. No es la que prensa. se complemente. Está, bueno, sí, no es la prensa, pero también hay alguna participación de la prensa, ¿no? Pero todos estos otros eslabones que ayudan a completar lo que sería el arte, no pasaron. O sea, no hubo críticos, no hubo historiadores, no hubo quien registrara, quien No. se encargara de pulir eso desde algún lugar. Cuando yo arranqué, digamos, con lo de también en gestionar desde mi punto de vista lo que yo quería que fuera el sistema o el arte, bueno, nosotros empezamos con un grupo que se llamaba Casarte y que hacíamos departamentos tomados. Tomábamos un departamento, lo vaciábamos y hacíamos ahí una muestra una noche. Y cubríamos la crítica, la parte de historiar, cubríamos todo porque era una necesidad. O sea, también eso fue en el 97. También, al final del 97. Esa fue la primera. Después hubo, hasta el 2000, no volvimos a intentarlo, en realidad, ¿no? Porque, bueno, nos diluimos por otros lugares. Pero después en el 2000 volvimos y todavía la ausencia era tal, porque volvimos con la misma necesidad. Y volvimos a tratar de cubrir las mismas cosas. ¿Y de cielo teórico no salieron teóricos? Bien, ahora, no, espera un segundo, porque me gustaría decir otra cosa. Que también estaba el hecho de los artistas que estaban afuera de todo esto, que también ya se empezaba a transformar en otro núcleo, pero también en algún punto también con un límite concreto, ¿no? Había un montón de otros artistas que nada, porque tenían poca producción, porque sus producciones no eran tan geniales o porque por ahí no estaban conectados con quienes estaban haciendo esto, estaban quedando afuera también, ¿no? Eso en realidad supongo que siempre pasa y siempre va a pasar. Cuando nosotros empezamos con Casarte, la idea era que todo aquel que estuviera haciendo algo lo podía mostrar y iba a ser sometido a la crítica, a la historización, ¿no? Tenía que hablar de su obra delante de todos, ¿no? Entonces empezaba a hacer también, tenía lugar gente que, por ejemplo, una artista que estudiaba abogacía, ¿no? Pero que dibuja y pinta increíble, Paola Carrizo. Bueno, Pao, ella estaba fuera del sistema del arte o de los círculos por opción, ¿no? Pero claro, ella tenía un potencial, un trabajo que era tan interesante que era un desperdicio que no lo compartiera. Bueno, cuando nosotros le invitamos, Pao se recopó, hizo una muestra genial en uno de los departamentos tomados, ¿no? Y bueno, empezaban a pasar esas cosas, o gente que hacía una obra por año y que bueno, no entraba dentro de los cánones que suponíamos que era hacer arte, ¿no? Pero estaba haciendo una obra y tenía una reflexión poética, estética, estaba haciéndolo, ¿no? Pero lo estaba haciendo desde otro lugar. Gente que hacía comunicación social, que hacía una obra, ¿no? Y que era una cosa encontrada de la basura y era, qué sé yo, una señalización de algo. Nada, pero era importante. Pero esto también, en estos otros lugares tampoco empezaba como, ¿no? El registro lo tiene. De Casarte sí hay registro. Pero además Registro médico. Mental, sí lo tenemos. Eso está en el imaginario de todos los que participaron. Sí. O sea, que está sucediendo desde hace 4 años. Sí. O 5. Sí. Entonces, Sí. si se sientan unos cuantos, pueden escribir tranquilamente la historia de estos 5 años. Sí, supongo que sí. Absolutamente. O sea, empieza a construirse la imaginación de ustedes, por lo menos. ¿No? Yo creo que todavía hay algunas cosas como que no están
no se han articulado todavía algunas cosas, ¿no? No, yo creo que está empezando a articularse, claro, está ¿no? empezando Entonces- a articularse. Entonces, ¿A qué te referís? ¿A qué se refieren? a que empiece a haber espacio, gente que produce. O sea, que empiece a aparecer... No, pero yo no me refiero a eso. ¿A qué? Yo lo que me refiero es que la reflexión que estamos teniendo todavía está inconexa, ¿no? Todavía no nos... Nosotros, por ejemplo, el año pasado, una de las cosas que veíamos es que hay un montón de grupos. Es más, contamos hasta 15 grupos. A la pucha. Grupos que están trabajando, ¿no? Vos me haces esa cara y yo también lo hice porque no los conozco. No conozco. sé quiénes son. Pero son 15 grupos que están trabajando, ¿no? Grupos de fotógrafos, grupos, nada, con diferentes cosas adentro, grupos de, no sé, gente que hace teatro y a la vez hace plástica y a la vez... Pero hay muchos, O sea, ¿no? no necesariamente exhiben en lugar Pero no de- y además algunos ni siquiera exhiben. Algunos grupos directamente son grupos de reflexión donde se hace clínica de obra, donde se juntan a ver sus obras y a hablar de eso. Ahora, lo que nosotros veíamos es que, bueno, que había una necesidad de unir esto, de que nos juntemos a charlar. Bueno, cuando fue la Bienal, cuando se llegó la Bienal que se hizo en Buenos Aires al Cabildo, Cielo Teórico hizo una convocatoria Sí. para reunirnos ahí a charlar. Invitaron a muchos de estos grupos, Están registrados. los grupos, La mayoría está... Porque lo que hace Cielo Teórico también es llevar un registro sobre todos los artistas que se van cruzando ellos. Todos El los de la archivo ciudad de C. Córdoba es el archivo C. Entonces te dan una... Bueno, vos sabés lo que estoy hablando. Sí, Eh, una planilla donde vos la todos ves los datos. todos los datos, la intención de la obra, hacer bla, bla, bueno, hacer como una reflexión sobre tu propia obra y además llevas fotos, documentación, video, lo que tengas. Y ellos están teniendo, yo creo que están empezando a tener un archivo muy interesante. muy interesante. Además que también... Porque, o sea, se cruzan conmigo, se cruzan con vos y se cruzan con otra persona y es extrañísimo, está muy bien. Está muy ellos, bien. Yo creo que ellos clave. es O sea, clave. que están haciendo un trabajo de... Además sí, yo creo que hacen sí. y además hacen un trabajo consciente con lo que ellos quieren que sea el arte en Córdoba. O sea, hay una ellos tienen un reflexión, objetivo de lo ¿no? que quieren como arte. O sea, lo que quieren como arte, porque bueno, a ver qué entendemos por arte, ¿no? O sea, no solamente, yo al menos entiendo, no solamente... Te espero. No, bueno, dale. Habrá parecido, ¿no? Fijémonos. O vos venís más acá o yo me acerco más. Ay, Espera. Yo me quedé pensando en lo del corte, y el corte se produce por varias cosas. Las fiestas de Body Art de Marcelo Mejero. Ellos fueron mucho antes de Mundo Mix. Un año, 2, 3 años antes. Eran 3 años antes. ¿3? ponele. Yo iba a la facultad todavía. La iba así. Yo no no. estaba, yo me acuerdo, pero Tercer no año, estaba dentro. cuarto año, no sé. ¿qué año? Y 95 ponele. Un año antes. ¿Segura? Estamos hablando de 96. Un año antes. Yo creo que sí. Puede ser, estoy pensando, puede ser. Yo creo que sí. Porque Marcelo, él como personaje, genera muchas cosas. ¿Entendés? Genera lo de las fiestas estas de Body Art, que invita a participar también a alumnos de la universidad. O, bueno, y artistas amigos.
Y cada uno participaba, no necesariamente con una obra artística, pero sí en apoyo o en producción, en algo. Yo creo que lo de Marcelo era autogestión también. Sí, obviamente que sí. Ahora, pero cuando vos decís lo del corte, yo no sé si estoy muy de acuerdo, porque está bien que ya pasaba, pero puede que ahí esté uno de los germen, el germen, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero ahí todavía cuando digo no corte estaba digo, pasando... no. Cuando digo corte digo de lo que veníamos hablando ayer. Claro. ¿Entendés? No es que Sí, sea pero el corte. por ejemplo, José Está Pizarro, claro eso. está bien, pero José Pizarro, por ejemplo, también hacía sus performances en los salones del Carafa y era en el 93-92, o sea, 92-93. Yo nunca lo vi. Y ¿José Pizarro? José Pizarro antes, porque José Pizarro después se va a España y está mucho tiempo allá. Pero antes, en el periodo de ¿Qué hacía? Contame. Sinceramente bien no sé qué hacía. Lo que sí sé, porque además lo escuché de él, es que iban a protestar o no sé, hacer una acción en contra de los salones, que ellos ya veían en ese momento que estaba totalmente acabado el proarte y todo esto que hasta hoy sigue. Y lo hacían... Que ya lo hacían en el 92. Ya lo hacían en el 92. O sea, y además... ¿Ella es bien? Ah. Bien, no me asusté. Lo hacían en el 92 y además ellos ya venían con intentos de hacer cosas, ¿no? Con todos por ellos, o sea, en realidad no sé los detalles, pero es como que ya venían con cosas. Y esto de hacer las acciones en el museo, no me acuerdo qué era, pero que bueno, los echaban, ¿no? Tenía visibilidad, o sea, no era nada más que... ¿Vos lo conocés a Fernando Sebastián? ¿Cuál es? Es un performer que ahora se fue a vivir ahí ¿A Miami? No, a la montaña. Ah, Está ¿cuál? viviendo, no sé si en Trujillo o en Río Ceballos. Y en el Carafa yo vi una acción de tan bella. A ver. Ahí yo llevo cajas y cajas y cajas de botones. Tiró toneladas de botones al piso. No toneladas, pero digo muchos, en una inauguración. Y escribió un texto muy lindo que era como decirte, no sé, como, no me lo acuerdo, pero era como la lágrima de Naila. Ah, ¿Viste esa cosa artificial, viste, de producción? Lo que no me puedo acordar era, ¿qué ven? Ah, ¿cómo? En la muestra de Marcos López que se hizo en el Carafa. Ahí fue. bueno, Eso me acuerdo, estaba... pero por ejemplo de lo que vos me decís en Claro, 92, pero es que no me acuerdo de nada. Es muy atrás porque es cuando todavía ellos eran estudiantes, pero es cuando todavía ellos están en la facu, que en realidad no sé, creo que no fueron, porque José no sé si estuvo en la facu o estuvo en la Figueroa, no sé muy bien cómo es eso, pero en el momento de la formación académica, durante ese momento. Después esos, que en ese momento estaba Aníbal Buede también Sí. dando vueltas con ellos y que después, bueno, deciden lo de estilo teórico, pero ellos se van a España con una muestra, ellos eran un grupo. Sí, sabía eso. Ellos eran un grupo y fue, supongo, uno de los primeros grupos así activos de autogestión y que se autogestionan una muestra en España en la Casa de las Américas, ¿no? Y que se van allá, muestran, bueno, y José y Andrea se quedan por un buen tiempo, un par de años, no recuerdo cuántos, pero varios. Cuando vuelven, ahí empieza la historia de Cielo Teórico, fuerte, que bueno, ahí ya se han ido algunos y quedan nada más que Andrea, Karina, Aníbal y José. Pero a lo que yo iba es que fueron momentos germinales, ¿no? Claro. Fueron los gestación. momentos de gestación. De gestación, esa es la palabra. De gestación. Ahora, pero yo creo que donde se dio realmente ya la bisagra fue a partir del 97, cuando esto no solamente es aislado, sino que ya Claro. se dan varias cosas a la vez. Sí. ¿No? Y Simultáneamente empiezan a ver
de diferentes grupos artísticos, sociales y qué sé yo, diferentes propuestas abarcando, ¿no? Sí, y empezando a sentir la necesidad de que eso pase, ¿no? Por eso se hace. Claro, claro. Empezar a sentir la necesidad de que eso pase. Y hay gente clave, Sí, definitivamente. de lo teórico es gente clave. Es gente clave. Creo que también es la gente que vemos clave. Sí, son claves porque la siguieron, ¿no? Cuando digo gente clave, no es poner una posición personal, Claro, claro. ¿no? Es gente Claro. que vos ves que hizo algo En el momento apropiado. en el momento apropiado diciendo algo. Exacto. Ahora, si te cierra el discurso o la manera en que fue dicho o el personaje en sí, es otra cosa. Es otra cosa. ¿No? Porque hay, o sea, como estilo teórico hay muchos otros, Claro. ¿no? Claro, pero fueron claves. Pero hay gente Tenés razón, así. fueron claves. Fueron claves y en realidad yo supongo que... Me parece a un termómetro del tiempo. Claro. Sí, definitivamente sí. Yo creo que... Y hoy, Bueno, para poder hacer, digamos, el cierre de la nota, desde el hoy para el 97. A ver si pueden Lo que aparecer pasa es más que cosas. hoy se está armando la programación y se está como cortando el año, ¿entendés? Yo en mis proyectos, vos en tu grupo, estamos todos empezando el año. y es un año que se viene heavy, de una forma muy diferente. Muy diferente al año pasado, por ejemplo. Porque nosotros el año pasado, bueno, ya habíamos arrancado con Grupo 00. No, pero por ejemplo, Pero- por ejemplo, lo que pasó el año pasado con Arte en el Mercado. Sí, Viste que la inauguración del Mercado Norte, no era la inauguración, mal dicho, era era como una fiesta, porque la gente del Mercado Norte había cambiado los pisos, había pintado el piso, hizo una recuperación importantísima de lo que era la fachada y los baños, esto, lo otro, todo. Y la municipalidad además por un CPC, que es para pagar los impuestos y las sanciones, bla, 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 en el entrepiso, para refuncionalizar también el mercado, ¿entendés? Entonces, si vos vas a pagar algo, bueno, te dan, y pasás por ahí algo, por ahí te ocupan, no importa. Sí, entonces, ahí viste que se invitan Una a... tarea cultural importante. Claro. La unidad del trabajo en el mercado con la planta alta, que era una situación de arte. no era una La, situación de la arte. planta alta era la planta alta era una situación municipal. Institucional de la municipalidad. De la municipalidad. Vos podías ir a pagar tus impuestos, renovar el carnet de conducir, hacer, ¿entendés? Porque vos sabés lo Pero que la son los municipalidad CPC. lo pone Sí. como para Eso no refuncionalizar. se PC. Centro de Participación Comunal. Y lo que hace es un proyecto de Martí, que lo que quiere hacer es descentralizar, creo que era de Martí, por ahí era de Mestre, no sé. El punto es que quería De Martí. descentralizar todos los que sean, por ejemplo, si vos querías el documento, ya no hace falta que vayas al registro civil que queda cerca del centro, que vas a tu CPC, que es Es esta general. arquitectura hecha por Roca, que hizo bueno todo, ¿no? Vos viste que Sí. ya nadie sabe qué Pero es la como ciudad. estructura es interesante porque ahí hay talleres. Bueno, y ahí Claro, lo que pasa hay es que lo que pasa es que son talleres no es un taller de investigación, no es un taller, no, hay un taller, viste, para la gente del barrio o cercana que puede participar en Claro, estudiar algo, pero no es lo que pasó en el CPC del mercado. Lo del mercado no es eso, no tiene No, porque hay talleres. distintos tipos de CPC y hay algunos que son más grandes, hay otros que son más chicos. Hay y unos que tienen depende- auditorio. Claro, depende Pero de la... sé de la- que en un momento dado escuché que se le pedía a la gente de arte que tomara esos lugares para transformarlos y tener más difusión la obra de los que estaban haciendo. Lo que pasa es que esos CPC están A mal ver. dirigidos. No, para, porque me parece primero Nos es estamos como que habría... yendo. Sí, o sea, lo que pasa es que ¿qué es el CPC? El CPC es descentralizar toda la actividad pública que estaba en el centro y empezar a darles a los barrios un núcleo institucional.
En ese núcleo institucional funcionan muchas cosas. Depende del barrio, depende de la cantidad de personas que ese barrio tiene. Hay algunos CPC que son más grandes, otros que son más pequeños, y otros, como el del mercado, que está en pleno centro, simplemente cumple con una función de descentralizar la municipalidad y algunas cosas que tienen que ver con el registro civil o qué sé yo, pero no tiene que ver con el área cultural entendida como la enseñanza, las muestras y no el teatro, bla, bla, bla. Ese CPC no tiene nada que ver con Porque eso. está en pleno centro, donde tenemos los museos, donde están los lugares de deporte también, donde está todo, ¿no? Entonces, pero los otros CPC cumplen una función de núcleo, volver a revitalizar el barrio como idea de actividad común. Y algunas obras de teatro, por ejemplo, también se presentan en CPC. Y para en CPC Colón. ¿De cuántos hay? 7. Sí, 7 creo. No sé si está siempre el del... Yo sé que eran 7. No Y sé está a si está el del cargo mercado. del propio lugar, no es algo que pertenece a los generales. No, porque en realidad es una descentralización de la actividad pública, por lo tanto sigue perteneciendo a la actividad pública, es decir, al gobierno de la ciudad. A la municipalidad de la ciudad. Bien, sí. Y a la tiene municipalidad de la todos los ciudad. cargos que están dados son cargos políticos. Y no hay un No hay autogestión. No, No hay eso. no. Entonces está el director, el subdirector, el vicedirector, el asistente del vicedirector, del subdirector, Bla, bla, pero bla, nadie bla, bla. sabe en realidad nada. Claro, pero vos hablabas del mercado por otra cosa. Claro, pero digamos nada. Para volver al tema. Claro, de lo que pasó para atrás, ¿no? Por ejemplo, lo del mercado, que fue algo muy interesante también, que no ¿Vos se opinás lo mismo? Yo opino que fue muy interesante como planteo. Fue muy que eso es interesante lo que como te voy a decir, planteo. pará. Fue interesante como planteo que no se pudo llevar a cabo. Porque la misma municipalidad no quería que se haga este proyecto, no sé por qué razones políticas. Entonces todo lo que era, entonces la folletería no lo hicieron, las invitaciones no se hicieron, la participación no se hizo, no se hizo con cero moneda. No hubo un apoyo, no hubo para nada un apoyo, es más, era algo totalmente negado. Porque era una gestión que salía desde la municipalidad. Claro, ahí yo... De la misma municipalidad, hay como un boicot a Sí, esta acción, sí. o porque no les interesaba, o no importa por Claro, lo que sea. no nos basamos por ese lado, me parece. O sea, lo importante que fue un interesante aporte como idea de... Pero entre los artistas mismos, porque se invitaba a diferentes artistas a participar dentro y fuera del mercado. Dentro del mercado cada artista o cada grupo presentaba una propuesta donde intervenía un espacio, o sea, un local. dentro del mercado dentro y del a los mercado. alrededores del edificio del mercado, que además es una zona que históricamente tiene mucho peso como patrimonio, ¿no? Hay también una intención de que desde hace mucho tiempo se habla dentro de lo que son los planes urbanos ideales para Córdoba, de refuncionalizar toda esa zona y darle distintos giros. En algún momento se habló de que se quería hacer en esa zona de restaurante. En otro momento se habló de que se quería hacer zona de artistas o refuncionalizar por ese lado. Seguimos funcionando como pioneros para atraer gente, porque me hace Sí. acordar cuando se abrió Puerto Madero, que se invitó a todos los artistas, después se vendieron todos los espacios que hoy sirven a los intereses que quieren. Entonces seguimos siendo no pagos trabajadores de la cultura. Yo creo, al ¿sabes servicio de la economía que después se genera ahí. Yo sabés que creo que en cuanto a la planificación urbana, más allá de esas cuestiones, ¿no? Pero que también tiene que ver, seguimos con el plan moderno de las ciudades, ¿no? Donde, bueno, agrupamos cosas, donde segregamos cosas y donde tiramos las ideas desde ciertos ideales teóricos sin antes hacer previos análisis de qué pasa en esos lugares realmente, porque más allá de que fuera para artistas o que fuera para restaurantes o para no sé qué, hay como ciertas cosas que a mí me parece que no se articulan dentro de la investigación, Claro. ¿no? Porque lo que pasa es que pero ahí eso se arma el como- museo. espera un cachito, pero eso es, yo creo que también porque en el caso de Córdoba, los planes de
ideales para urbanizar o para reorganizar la ciudad siempre están dados desde modelos exteriores tomados, ¿no? Y nunca, que eso pasa con el arte también, nunca desde la reflexión real de qué es lo que nos hace falta, qué es lo que nos pasa, Claro. ¿no? De un relevamiento del lugar y hacer gestores en los propios lugares, ¿no? Sí, y además también esta cosa y eso, de no... ¿qué tiene que ver con, yo les escuchaba hablar de lo que había pasado en España, Córdoba, con la feria? O sea, porque me suena mercado, feria, como mucho. No. O sea, lugares No, que no, se no. toman, no sé, ¿cómo No, es el eso? mercado, no. La feria que se hizo ahora en el España Córdoba se convocó a artistas jóvenes que participen con su obra, que la exhiban y si la pueden vender, se vende. La obra está colgada, exhibida con el precio abajo, 50 pesos, 70 pesos, 20 ¿Fue pesos. autogestión de artistas? De artistas. Hicieron, la propuesta fue presentada Sí, por Por artistas. artistas. fue de un grupo que se llama Trizantina Arte Actual y que bueno son integrantes de lo que es o era, en realidad no sé si es todavía, Azul Talo. Lo del Ecoparte, que es esta feria, en realidad empezó en diciembre. O sea, el primer proyecto y la primera concreción del proyecto, Lecop Arte, arrancó en diciembre, pero con una idea diferente, que era llevar el arte a la calle. Entonces se hizo una feria callejera entre la catedral y el cabildo, que hay un pasaje que es Pasaje de peatonal. Santa Catalina, el del costado, que es de un altísimo valor De- arquitectura. de arquitectura y además de un altísimo valor histórico, porque ahí también pasaron muchísimas cosas en el proceso, hay como un montón de cosas de la memoria también en ese lugar. No, pero parece ser que es como el único, me decía Carlos Pérez, que era el director de patrimonio, es como único ese pasaje entre el cabildo y la catedral, es como único en el mundo, ¿entendés? Que es algo muy extraño. Bueno, que es lindísimo. Nos estamos yendo. Sí, bueno, pero la cuestión es que a lo que íbamos con esto de la gestión, ¿no? Bueno, en ese momento se planteó que el arte, que esto ha sido el año pasado en diciembre, se planteó que el arte tenía que salir a la calle. Esto lo plantearon estas mismas chicas de Azul Talo, que ahora están en otro grupo que es Trizantina Arte Actual. Entonces ellas plantean de que vayamos a ese lugar los artistas sin ninguna dirección de nada, sino simplemente un proyecto muy abierto y casi sin muchos reglamentos, a poner nuestras cosas y a participar con la gente, a salirle al cruce a la gente que va por la calle, salirle al cruce con arte que está ahí. Bueno, esto se gestó primero por cuestiones burocráticas y además legales con la municipalidad, porque íbamos a estar en el medio de la calle. La municipalidad se comprometió, hubo un montón de cosas que después no pasaron, pero no obstante se llevó a cabo igual el proyecto, por gestión total de los artistas. Todos los que estaban ahí eran artistas. Sí, todos los que estaban ahí eran artistas y eran artistas totalmente horizontal. No había artistas buenos, artistas malos, no es desde mi ¿Te juicio de gusta valor, eso? sino sí me gusta. Sí me gusta como propuesta para ese momento en lo que estaba pasando. Artistas malos, ¿son artistas? Yo creo que sí, porque además lo de bueno o malo es un juicio de valor que tiene que ver con reglas estéticas de un tiempo. O sea, no tiene que ver con... No hay posturas supuestamente artísticas. Yo creo que desde un primer momento el que sale a la calle a mostrar lo que hace en un marco claramente definido que es del arte, es un artista, porque su decisión está en mostrar su obra como obra de arte y él mostrarse como hacedor de eso, es decir, como artista. Entonces, Diciendo, absolutamente diciendo. a ver,
el que se autodenomina artista a veces puede llegar a serlo, ya, pero para mí un contexto en el que determina Bien, ahora yo te que es pregunto ser algo. artista. Ahora yo te pregunto algo. Cuando un contexto está totalmente pacato, obsoleto y además de eso, prejuicioso, ¡Ah! ¿no? ¿Quién puede determinar si sos o no artista? Eso es otro tema. No sé si es otro tema. Porque, y entonces, Tema. desde Pero donde vos me lo pero decís, ¿quién lo determina? Entonces yo puedo decir que hubo un encuentro de gente que presentó su labor, y yo, pero ya directamente no menciono, no utilizo el término arte, utilizo la expresión individual de los jóvenes o no tan jóvenes que quisieron comerciar su obra. Y que además, bueno, en los salones de arte también pasa lo mismo, en los museos no fue pasa lo mismo solamente- y en los operadores pasa lo mismo. ¿Dónde está la legitimación real de arte? Pero no fue solamente que quisieron comerciar su obra. No, ya fue, sé, ya fue sé. salir a la calle a darle a la gente una experiencia estética y además con un fin. No, por supuesto, a la calle salieron varias veces. En la feria primera que se supuso que era feria internacional, se salió a la calle también. No, se no es llenó lo mismo. todo el cabildo, se llenó toda la No es lo calle. mismo. No es lo mismo, porque- no es lo mismo porque primero que nada esto no contaba con ningún apoyo. O sea, esto no estaba cubierto por ninguna institución. España Corona. Pero no es, en este momento, lo que yo estoy hablando es de la primera feria Lecoparte, que no fue en España Córdoba, fue en la calle. Ah, perdón, me equivoqué. O sea, no es, estoy hablando del primer Lecoparte que se hizo en diciembre, el mismo día que renuncia de la Rúa. Y que nosotros estábamos en la calle con nuestras obras y se declara el estado de sitio. Y estamos al frente de la policía en pleno centro de la ciudad y empezamos a sentirnos totalmente nada, empezamos a sentir que realmente lo que estábamos haciendo tenía además un valor gigante como actitud política. Los Bien. artistas estábamos en la calle en ese momento haciendo nuestro trabajo, ¿no? Lo que Eso después no había ahora... aparecido. Todo esto que estás diciendo no había aparecido. Nosotros estamos ahora volviéndonos acá. Estamos como... Pero eso también, esta reunión de artistas que se dio en Lecoparte, antes también se había dado en... A mí me pareció muy interesante. Yo lo viví como participante, ¿no? En lo del mercado. Sí. Hay cosas que, bueno, que viste que vos decís, loco, qué bajón la... No, pero más allá de Pero eso, más allá de eso, me vamos, pareció- vayamos más allá. Me pareció fantástico conocer a otra gente que trabajaba en el arte y conocer sus propuestas, porque cada uno intervenía un espacio, pero meramente con un fin estético. Entonces había quienes, viste, frisaban el pescado y los ponían en grandes bloques de hielo, los colgaban en la pescadería, los colgaban en la pescadería y la instalación esa duraba 8 horas, viste, hasta que se derretía el hielo. Además, pero esa- todo con recursos, viste, pero recursos ojo. que podés hacer ahí con el Pero- freezer que, porque el de la pescadería decía, bueno, vos, no sé, porque todo el mundo empezó a hablar con el que trabajaba. Resultó que los que intervenían, las menudeces y las brosas, se llama, que venden también lenguas de vaca, empiezan a hablar con el tipo, que bueno, que cuénteme de su vida, que qué onda. El tipo le cuenta que él escribía poesía, el que vendía la lengua de vaca. Entonces hay una, por ejemplo, de las lenguas que está colgada 7 lenguas y dice, hablame. Cada lengua tenía una letra. Que esa fue una Sí, obra de... fantástica. No me acuerdo de eso. Soledad Vivera. de Soledad Vivera. Y además había grabado poesías del tipo, poesías que escribía el De Soledad carnicero, Vivera y de Azul Ceballos. Pues. y se pasaban con un grabadorcito. Pero vos escuchás, había propuestas interesantísimas. Había... Pero yo lo que digo, ¿no? Con esto que vos ¿Viste? decís Pero de yo digo, el trabajar, ¿entendés? Ese trabajo ahí, con la otra persona,
Como persona que no estaba dentro del mundo de que no arte. está, ¿entendés? Pero Y vos que, tenías sin que ver embargo, la cara de esta gente. Y por ejemplo, Natalia Solansky presentó, era como un chill out y ella cantaba, ¿no? Oh, bárbaro. Toda la gente que iba a verla a ella, eran todos los carniceros, los verduleros, iban todos así, se paraban. Y se llenaba, por ejemplo, su pequeño Eso fue en qué escenario fecha del año pasado. Eso fue en Diciembre. octubre. No, en agosto, septiembre. Agosto, septiembre. O sea que las intervenciones en la calle están funcionando. Yo creo que hay una Pues necesidad hay de grupos intervenir. hay grupos que son específicamente en la calle, teatro de imágenes, que tienen cosas buenísimas que hacer en la calle. Claro, pero dentro de la plástica también hay otras intervenciones en la calle. ¿Te acordás de Franco? Nunca me acuerdo su apellido, que No me acuerdo, ahora está viviendo en Nueva York. en Miami estaba, en Nueva York ahora. Bueno, Franco es un performer, ¿no? Y que, No, te estás equivocando, no. bueno, pará, bueno, Franco, déjame que me equivoque y que termine de decirlo. Bueno, Franco hace acciones en distintos lugares, punto. No sé si eso lo puedo denominar como performer. Franco hacía, por ejemplo, intervenciones en las aperturas de los salones, ¿no? Y él trabajaba con la vergüenza ajena. Entonces hacía cosas, por ejemplo, en la apertura de un salón en el Carafa, llevó una muñeca de plástico o un maniquí, no me acuerdo si era. Sí, pero tipo una calavera. Tipo una ¿Entendés? cosa- Y era como que la vestía y bueno, y empezaba el juego del orgasmo. ¿Entendés? Del no al sí. Ay, no, ay, saltame, ay, no, ay, no, ay, sí, ay. Todo ay, esto sí, en la sí. inauguración más teta del lugar, más, Más caruda. ¿no? Entonces, y bueno, y él y se cogía la muñeca en todos los rincones, o sea, hacía ademanes de que se cogía la muñeca en todos los rincones, por ejemplo. Después, pero, bueno, Franco, además de hacer estas intervenciones, empezó a trabajar también en la calle, y a la vuelta en la esquina de la Facultad de Arquitectura había un baldío gigante que estaba todo cubierto con chapa, ¿no? O sea, de estos especie de tapiales metálicos donde se ponen carteles de publicidad. Él se metió adentro de este espacio que nadie podía entrar y pintó unos murales, no sé si llamarlos, pero pintó sobre estas chapas del lado de adentro unas obras excelentes desde una acción que era él vivir como un linchera ahí adentro. Entonces vivía como un linchera adentro de este espacio vallado, cercado, ¿no? Que además del otro lado tenía publicidad. Y él adentro de este lugar estaba borracho casi siempre y pintando los murales, haciendo una obra que además es magnífica. ¿Qué año? Esto el año pasado, a principio de año. Pasado. A principio de año, diría que en mayo. Pero Franco a él mismo, pues yo hablé de esto con Franco. Franco a él mismo, él no se considera un performer. Ah, claro, no. Él no. No. Pero ¿por qué Él no se considera un performer? Porque yo no, también porque hablé a él de le eso. encanta la otra posición, a él le encanta decir, no, a mí me gusta, porque vos sabés que Ah, para acá. vos sabés que como yo, a mí me gusta porque Franco siempre, viste, borracho, qué sé yo. Y a él le encanta cuando está borracho provocar desde ese lugar. Y la vergüenza ajena. Él te lo dice que trabaja con la vergüenza. Claro, pero yo creo que él cuando dice que él no se considera o que él lo hace diversión y no se Pero pone o no deja como ponerse, ¿no? Esos nombres. No le interesan los rótulos. No, pero Le está- interesa que no le pongas el rótulo. ¿entendés? Y entonces él va y te lo aclara, no digas eso de mí. Claro. O sea, Pero es parte de a la mí no me lo acción, decía, es a mí no me parte lo de la decía, acción. porque cuando nos veíamos, cada uno hacía acciones, Claro, pero porque, nos ¿qué hablábamos pasa? de igual a igual, pero ¿Qué pasa? él no Cuando permitía vos que alguien hablás le diga y decís, eso. esto es una performance. Lo empieza. circunscribís en algo.
No, eso es lo que parece más evidente, pero aquí, además, ¿qué pasa cuando se construye dentro del terreno del arte? Deja de ser peligroso, deja de ser rebelde, Claro. deja de ser irreverente, porque está dentro de la categorización de arte mecánicamente hablado como arte. Como tal. Entonces, él creo que es una persona bastante consciente de esta situación para plantearlo así. Que te lo dice. Y ese es un punto muy interesante plantear. O sea, la peligrosidad de un acto fuera del campo de seguridad que da la palabra arte. ¿En qué lugares nos metemos como artistas donde sabemos que supuestamente estamos haciendo algo? ¡Ay, qué duro! ¡Ay, qué terrible! Y sin embargo, como está dentro de la palabra arte o del mundo del arte, no tiene ninguna peligrosidad y está bien enmarcado por el sistema. Sí, no obstante, hay por ejemplo una anécdota que es muy interesante, que fue cuando fue la apertura de la Feria del Libro, de la muestra de los libros en el marco de la Feria del Libro, libros objeto o libros de artistas, que fue en el Teatro Real. Fue una apertura mega, o sea, de todo lleno, llenísimo, que no podías caminar, además era en el hall de un teatro, había gente entrando y saliendo del teatro, era imposible moverse. No obstante, era la apertura de una muestra de arte, dentro de lo que entendemos como el circuito de arte o bla bla bla. Franco hizo ahí una acción que fue la de, bueno, yo supongo que seguir con esto de la vergüenza ajena,